Saludos amigos y amigas de UTV, el canal universitario. Bienvenidas a el programa Vamos a Conversar. En esta oportunidad conversaremos sobre una carrera que tiene nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es la carrera de desarrollo local, hasta hace poco conocida como técnico en desarrollo municipal, y precisamente hace un par de años se le comenzó a conocer en su estatus de licenciatura en desarrollo local. Para ello nos acompañan Maribel Espinosa, estudiante de nuestro programa, y también nos acompaña José Luis Manzanares, también estudiante del programa de la licenciatura en desarrollo local. Con ambos vamos a conversar sobre lo que ha representado su proceso formativo a lo largo de estos años en que han estado acá en el Alma Mater, para que nos compartan a partir de su experiencia qué ha significado ser un estudiante de esta importante carrera de desarrollo local. Probablemente muchos se preguntarán cómo se puede desarrollar el territorio, cómo se puede desarrollar el país. Precisamente uno de los propósitos de este programa es compartir con cada uno de ustedes lo que es la currícula educativa, y a partir de ahí comenzar entonces a hacernos una idea de cuáles son los ejes formativos y cómo los estudiantes se van incorporando a su proceso de formación a lo largo de los 3-5 años que dura la carrera. Es importante señalar que la carrera tiene dos grandes segmentos. Por un lado está el componente de lo que es el técnico en desarrollo local, que tiene una duración de 3 años, y también tenemos la opción de lo que es el grado de licenciatura en desarrollo local, que entonces los estudiantes, concluida la práctica del técnico en desarrollo municipal, tienen la opción de continuar, con lo cual entonces al cabo del 4º año concluyen su programa formativo y posteriormente lo concluyen con la práctica académica. Pues este día vamos justamente a compartir con cada uno de ustedes lo que es el proceso formativo y sobre todo la experiencia que nuestros estudiantes están desarrollando a partir de lo que es su incorporación en las prácticas académicas. Bienvenida Maribel, bienvenido José Luis a este programa Vamos a Conversar. ¿Qué significa para usted, Maribel, ser un estudiante de esta carrera de desarrollo local? Muchas gracias, licenciado, por la invitación que nos ha hecho y poder manifestar cómo ha sido la trayectoria de estos 3 años a lo largo de esta carrera. En realidad, yo he llenado todas mis expectativas de lo que por cuando comencé a estudiar el técnico, sobre todo porque creo que el desarrollo de nuestro país se basa precisamente en los municipios, a lo interno del país, ¿verdad? Y siento que es una carrera que es completa, son 25 asignaturas, donde miramos un poquito de cada cosa, ¿verdad? Obviamente, pues ya con la práctica tenemos que ir a implementar todos estos conocimientos. Usted nos habla que estamos acercándonos al cierre de su 3er año, es decir, usted llegó para inscribirse concretamente en el técnico en desarrollo local. Sí, yo en realidad pues yo ya tengo otra formación, soy licenciada en turismo y trabajé mucho tiempo en municipalidades, y ahí fue donde sentí la necesidad de complementar mi primera formación con esta segunda formación, porque no sabía nada de lo que era el desarrollo local. Y cuando supe que existía esta carrera, lo hicimos con varios compañeros, todos profesionales, como una especialidad básicamente, ¿verdad? Y entonces, como le dije, siento que sí ha llenado nuestras expectativas. La comunicación, la vinculación que hemos tenido con los municipios, con las comunidades en todas las áreas, porque es lo que nosotros hemos visto acá, en la parte administrativa, en la parte humana, en la parte social. Entonces, en mi caso yo siento que sí he llenado cada una de las expectativas a nivel de técnico.
Interesante lo que nos plantea Maribel, porque justamente un elemento que hemos encontrado en la carrera de desarrollo local es estudiantes que optan al técnico en desarrollo local o bien a la licenciatura como una segunda carrera. Es el caso precisamente de Maribel y de otros muchos estudiantes. Eso mismo hemos constatado en años anteriores y hoy justamente un elemento que queda en evidencia es que muchas personas que están desarrollando su experiencia profesional en alguna alcaldía ven el proceso formativo del desarrollo local como la posibilidad de profesionalizar, de incorporar nuevas metodologías, nuevas prácticas, nuevas herramientas a su proceso de desarrollo laboral. José Luis, qué bien que lo tenemos por aquí porque queremos escuchar también su experiencia. ¿Cuál ha sido su experiencia en este largo camino de formación que ha tenido en la carrera de desarrollo local? En primer lugar, pues agradecer por la invitación que nos hicieron. Al final, pues cuando uno entra a una carrera en la universidad, se plantea sus propias metas, ¿verdad? Que es optar a un título de una licenciatura y poder crecer profesionalmente y así poder llegar a su propio desarrollo personal, por decirlo así. En mi caso, cuando yo tomo la decisión de entrar al técnico, fue como elegir entre muchas opciones. ¿Y por qué razón? Porque a uno le dan un mercado de diferentes grados de licenciatura o técnicos que puede aplicar, pero si uno se empieza a hacer un análisis profundo de cada una de ellas, se da cuenta de que necesitamos empezar a hacer un cambio en lo que es en nuestro país y en nuestra sociedad y no sobrecargar ciertas líneas para promover un desarrollo, por decirlo así. Entonces yo tomo la decisión de sacar el técnico, de iniciar mi carrera o mi estudio universitario con el técnico, porque creo que es una carrera que puede generar un cambio que impacte dentro del país. Porque si empezamos a ver el tema del desarrollo, si lo empezamos a plasmar, tenemos que estar conscientes de que empieza desde lo local, desde lo más bajo, que es lo que se nos enseñan en las asignaturas. Que el desarrollo tiene que partir desde abajo y llegar hasta arriba, no hacerlo de forma al revés, por decirlo así. Entonces, eso es muy interesante y esa es una de las cosas que hay que resaltar del técnico. Cuando yo inicié solo estaba a nivel de técnico, todavía no estaba el grado de licenciatura. Y en el técnico toda la parte práctica, lo que es las asignaturas de planificación, lo de elaboración de proyectos, todo lo que contiene el pensum y todas las diferentes herramientas que se le enseñan a uno para poder empezar a generar o a promover el desarrollo de un lugar específico. Entonces todo eso sirve y se aplica. Claro que al final depende de cada uno, ¿verdad? Poder aplicar todo estos conocimientos que se le dan a nivel de técnico. Ya cuando entra la licenciatura se amplía el pensum y empiezan a verse todas las otras partes ya en lo que es lo administrativo de una alcaldía, por decirlo así. Claro que no es un técnico en desarrollo municipal, pero como profesional al final uno puede acceder a otro tipo de empleo que no sea directamente en una municipalidad. Y esa es una de las grandes ventajas. Y eso es lo que las asignaturas le enseñan a uno, porque desde el momento que uno puede aplicar una herramienta para un proceso participativo, todo lo que es la planificación para llegar a un crecimiento ordenado y empezar a ejecutar acciones que nos ayuden a tener cierto control y orden, al final todo eso ayuda a llegar a promover un estado de bienestar, por decirlo así. Si tuviéramos que compartir con nuestros amigos televidentes cuál es el proceso formativo y organizarlo así en los grandes bloques, Maribel, ¿cuáles son los grandes bloques que usted ha ido teniendo acceso en su proceso formativo? De modo que nuestros amigos televidentes, cuando digan yo quisiera estudiar desarrollo local, tenga claridad que se va a especializar en tales y cuales áreas formativas, de modo que le permita, como bien lo señalaba José Luis, hacer un proceso ordenado en la dinámica del desarrollo local o del desarrollo territorial, que efectivamente lo estamos visualizando como un proceso participativo, un proceso que va desde abajo hacia arriba con participación de la población,
en donde el gobierno municipal es un actor fundamental, dinamizador del mismo, pero que sin la participación de los demás actores es un proceso inacabado. Maribel, ¿cuáles son entonces esas distintas áreas de formación que están previstas a lo largo de esta primera etapa, que sería el técnico? Bueno, tiene un gran componente en la parte administrativa. Administrativa básicamente de la parte de las municipalidades, ¿verdad? Llevamos administración, conocemos al interior de la municipalidad o de una institución interna, una institución de gobiernos locales, y conocemos cuáles son todos sus procesos. También tenemos la parte legislación. La parte de legislación a nivel técnico creo que solo llevamos 1 o 2 legislaciones y obviamente se complementa con la licenciatura. Tenemos una parte social, que se hace bastante hincapié en el componente social, ¿verdad? Porque ya que nosotros tenemos que tener una vinculación, un acercamiento con todas las poblaciones locales, sobre todo la parte de organización también, la parte de motivación, cómo crear nosotros, cómo fortalecer cajas rurales, cómo crear microempresas, cómo hacer cadenas de valor, o sea, pero todo en la parte social del desarrollo específicamente, de cómo poder apoyar y vincular todas esas personas que están en el interior del país, en el interior de una comunidad, para que ellos puedan accesar a mejores niveles de vida, siempre haciendo lo que a ellos les gusta, o sea, siempre haciendo sus actividades, básicamente. Así lo puedo yo poner en grandes rasgos. Por lo tanto, tendríamos entonces un gran componente teórico alrededor del tema del desarrollo, otro gran componente alrededor del tema de la legislación municipal, administración, otro aspecto relativo a la administración municipal, así entendiendo entonces que el gobierno municipal se constituiría en una unidad básica para promover los procesos de desarrollo. Adicional a eso, José Luis, ¿qué otras áreas formativas podemos identificar en este proceso de formación, tanto en el técnico como en la licenciatura en desarrollo local? Al técnico podríamos agregar todo lo que es la parte de planificación, ya que es una de las áreas más grandes que se toca. Y claro, como nos mencionaba usted hace poco, todo esto va enmarcado bajo podría decirse, un compendio de documentos que nos ayudan a entender y a conocer las diferentes fases, por decirlo así, de lo que es la planificación. A eso se le agrega la parte de la licenciatura, que se toca toda la parte administrativa, como les mencionaba antes, lo que son finanzas y presupuestos, que ese es uno de los puntos relevantes, la parte de ordenamiento territorial, la parte de gestión, que también se toca dentro de lo que es el técnico, y uno de los puntos o como uno de los principales ejes que se tiene dentro de lo que es el desarrollo, pues es la parte de desarrollo económico local, que va acompañado de lo que es el desarrollo social, que es uno de los ejes que tiene en sí el desarrollo. Entonces todos estos uno los logra ver y los empieza a conocer, y no solamente se queda con la parte teórica, sino que logra desarrollar diferentes actividades que lo llevan a hacer algo práctico dentro de lo que en cada una de las clases se enseña. Entonces uno no solamente se queda con el conocimiento, sino que tiene la capacidad de poder aplicarlo, y eso ayuda a tener un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes que entran. Interesante este aspecto que está mencionando, porque justamente nuestros televidentes se estarán preguntando, hasta ahora lo que hemos escuchado pareciera tener un fuerte componente teórico y un componente también técnico, digamos, por los aspectos relativos a finanzas, ordenamiento territorial, pero usted acaba de mencionar la parte práctica, es decir, en el desarrollo de las materias efectivamente existe un componente práctico. Maribel, ¿cuál ha sido su experiencia en el desarrollo de la implementación de esta primera etapa? En las diferentes asignaturas siempre iba acompañado o va acompañado actividades prácticas, trabajo de campo.
¿verdad? En las diferentes asignaturas, y eso fue una experiencia muy gratificante porque lo pudimos ver desde la parte de la producción, de las artesanías, de los cultivos, cómo se integran. Y algo que a mí se me olvidó decir, licenciado, es la participación ciudadana, ¿verdad? Cómo a nosotros se nos inculca, cómo se nos fomenta el alto grado de que tenemos que incluir siempre la participación ciudadana, la participación de las poblaciones, de las poblaciones locales en la toma de decisiones del desarrollo de su municipio, ¿verdad? O sea, que nosotros siempre estamos enfocados primero en lo que quiere el gobierno municipal, en lo que quiere sus habitantes, ¿verdad? Y en función de eso es que creamos algunos planes, ¿verdad? Y también el establecimiento de sinergias con otros actores presentes en los territorios, los aliados estratégicos. Y ahí entonces su experiencia, José Luis, en términos de ir estableciendo alianzas en ese proceso de inserción desde las prácticas de las distintas clases, ¿con qué tipo de actores se ha ido encontrando que están presentes en los territorios y que son actores fundamentales para promover también el desarrollo, además del gobierno local? Ok, dentro de los actores, pues podría mencionarse que uno de los principales son los actores que están dentro de las comunidades o en el aspecto local. Como sabemos, muchas tienen juntas de desarrollo comunal o patronatos, juntas de agua u otro tipo de comités que ellos consideran pertinentes para poder ir mejorando en ciertos aspectos que consideran que el municipio tiene ciertas debilidades. Entonces, ese es uno de las alianzas que uno llega a generar, porque desde el ámbito local, por decirlo así, el municipio, pero incluso si llegamos al término municipal, abajo de él todavía hay otras ramas que se pueden empezar a trabajar por individual y después hacer una sola alianza para lograr generar ese desarrollo a nivel de término municipal. Claro, a eso se le agrega todo lo que es el aspecto de organizaciones que están a nivel internacional, que también están presentes en los municipios y que están desarrollando diferentes acciones o actividades que al final tienden a complementar el trabajo que uno puede llegar a hacer. Claro que a cierto punto lo deja como con ciertas preguntas que uno se logra generar, porque al final dice, ¿en realidad se está promoviendo el desarrollo? Se crea como ciertas interrogantes en base al trabajo que se está haciendo, pero esto se logra hasta que uno hace una comparación de lo que uno pretende o la idea que uno tiene del concepto en sí del desarrollo a la manera como ellos lo hacen. Entonces uno llega y dice, mi idea es esta, pero ellos lo están manejando de otra forma. Entonces al final se puede llegar a crear un tipo de consenso y una alianza, como nos mencionaba usted, y juntos empezar a promover en sí un desarrollo. Y eso es algo muy importante porque dentro de lo que estábamos mencionando en el Pensum, todo eso uno lo logra ver. Y todas estas herramientas que nosotros aplicamos también las aplican estas instituciones u organizaciones. Entonces al final es un trabajo que si se llega a hacer en conjunto puede generar un verdadero cambio. Muchos se preguntarán, y una vez ha concluido el proceso de formación, ¿en dónde me voy a emplear? Porque siempre la preocupación del profesional es eso justamente, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, solo la alcaldía, pero en algún momento las alcaldías van a estar cubiertas de recurso humano suficiente, pero adicional a las alcaldías, evidentemente ustedes han ido descubriendo que hay otros espacios, otros campos desde los cuales se puede generar el desarrollo local. ¿Cuáles son esos otros campos de trabajo? Fíjese que esa ha sido una interrogante que teníamos recién en la última clase que llevábamos, que es la de proyectos. Y nos preguntábamos, ¿verdad? Inclusive el licenciado, el doctor, nos manifestó que no solamente podíamos trabajar nosotros en las municipalidades, sino que hay una serie de organismos internacionales, ONGs, que tienen una vinculación directa con el desarrollo local, ¿verdad? Para identificar, para hacer diagnósticos, para hacer proyectos específicos y que todos se vayan a beneficiar las comunidades. Nuestra función realmente es más de asistencia técnica. El egresado a nivel de técnico universitario es una asistencia técnica puntual en las comunidades, ¿verdad? En las comunidades donde nosotros les podemos ayudar a
a que conozcan sus fortalezas, a inducirlos a qué es lo que quieren, cómo quieren el desarrollo. Hay un grupo de personas que producen semillas o producen granos básicos, qué sé yo, que organizados entre ellos, entre todos, pueden hacer una cooperativa y que pueden gestionar y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, y eso lo podemos hacer a través de una ONG, perfilar sus proyectos. Entonces, lo importante aquí es agrupar a todas esas comunidades y ayudarles a saber qué es lo que quieren, cómo quieren desarrollarse, cómo quieren que su municipio, su comunidad, su caserío pueda salir y tener mejores niveles de calidad de vida. Precisamente un aspecto fundamental que vamos a notar es que una vez concluido el proceso formativo, los estudiantes van a hacer una práctica académica y justamente es un aspecto que nos importa, nos interesa conversar aquí en este programa. Vamos entonces en nuestro siguiente set a conversar en qué consiste esta práctica académica tanto para los estudiantes del técnico como para los estudiantes de la licenciatura. Tanto Maribel como José Luis en este momento se encuentran ya desarrollando su práctica académica. Por lo tanto, entonces vamos a conversar después de nuestra pausa. Le invitamos a que siga con nosotros. Estamos en el canal de la Cultura, UTV, canal universitario. En el programa Vamos a Conversar. Siga con nosotros. Continuamos en nuestro programa Vamos a Conversar. Estamos en el canal de la Cultura, UTV, canal universitario de nuestra querida alma mater. Seguimos conversando con nuestros invitados este día acerca de su experiencia formativa alrededor de los procesos de desarrollo local. En esta parte vamos a dialogar concretamente acerca de su proceso ya de inserción laboral en lo que es la práctica académica. Se nos ha sumado a nuestro programa el profesor Alexis Ordóñez, quien a partir de este periodo tiene a su cargo lo que es el proceso de acompañamiento de la práctica académica y será él quien nos comparta qué ha significado este proceso de preparación. En realidad el proceso formativo, en cierto sentido, se encarga de establecer una serie de herramientas teórico-prácticas de los estudiantes. Sin embargo, una etapa fundamental es hacer este acompañamiento de la mejor manera posible. ¿Cómo ha sido este proceso de asegurar que nuestros estudiantes de la carrera de desarrollo local hagan una inserción adecuada en las distintas prácticas académicas que están previendo a lo largo de las distintas alcaldías, organizaciones, instituciones? Profesor Alex, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes. Creo que antes de responder puntualmente a la pregunta, la práctica, según la práctica académica, según la hemos concebido, tiene digamos como dos premisas fundamentales. Una es que la formación aquí en la carrera y en la universidad tiene algunos componentes pedagógicos que vinculan la teoría con la práctica. Esta carrera de desarrollo local tiene una fundamentación teórica. El desarrollo local como tal tiene mucha fundamentación antropológica, económica, sociológica y de diversas disciplinas que necesariamente, aunque tiene una fundamentación teórica, necesariamente está vinculado
a las prácticas cotidianas de las comunidades, de los municipios, de las localidades. Y eso lo hace, que sea una carrera muy vinculante entre la teoría y la práctica. Eso es la primera premisa. La segunda es que es una carrera que debe vincular a los estudiantes, a los egresados al mundo del trabajo. Como se sabe, la educación no tiene sentido en sí misma si no la hace mejorar la calidad de vida, donde el elemento del trabajo y del empleo es un elemento fundamental, de tal forma que aspiramos a formar bien a los estudiantes que les permita tener mejores oportunidades en el mundo laboral. Bajo esas dos premisas es que desarrollamos lo que se llama la práctica académica, terminal, incluso se habla. Evidentemente toda la carrera tiene que tener elementos teóricos y prácticos, pero con la práctica académica se trata de incentivar o de aumentar esa dimensión de vinculación directa con los espacios donde se van a desenvolver los jóvenes estudiantes. En ese sentido, entonces, la práctica intenta que todos los aprendizajes que han adquirido los estudiantes durante su proceso de formación tengan la posibilidad de ubicarlos en una localidad específica. Y por otro lado busca que los jóvenes también adquieran herramientas, habilidades, competencias que les afine un poco más para el momento en que les toca desarrollarse profesionalmente. Bajo esos elementos entonces hemos intentado que esta práctica no sea, en primer lugar, pues un requisito, porque venimos de toda una historia, de toda una tradición en la que vemos la práctica como el requisito final, es decir, como que yo ya terminé y ahorita solo me queda la práctica. Así incluso lo decimos, solo me queda la práctica. Lo que intentamos entonces es que la práctica realmente sea todo eso que hemos dicho. Entonces, en ese sentido, en este proceso inicial, hemos intentado que todos los 21 estudiantes que están en la práctica, tanto en la práctica del técnico como de la licenciatura, primero diseñen muy bien su plan para la práctica. Un plan sencillo, sencillo, pero muy atinado, que les puntualice muy bien, por ejemplo, el lugar a donde se van a ubicar, cuál es la relación entre la institución donde van a trabajar y el desarrollo local, qué objetivo puntual van a tener con su práctica, qué producto van a tener al final de las 300 horas o de las 500 horas, dependiendo de la salida que van a tener, que diseñen un buen cronograma de actividades y que sea un vínculo real con la institución, para evitar lo que también hemos tenido experiencia, que reciben estudiantes y puestos en el lugar, pues hacen cualquier cosa menos lo que está vinculado a su carrera. Entonces hemos insistido en esta primera fase, en estas tres o cuatro primeras semanas, en que los estudiantes ya tengan muy bien diseñado su plan de trabajo, bien definida la área donde van a trabajar. Luego hemos estado apoyando con algunos instrumentos de planificación, como ser los planes mensuales de actividades, los planes semanales de actividades, los diarios de campo, que les permita por un lado ir reflexionando sobre la tarea que están haciendo, sistematizando documentalmente su práctica y que finalmente sea una generación o producción de conocimiento, las prácticas, que sientan los estudiantes que han hecho un buen trabajo, que lo pueden también trasladar, que lo pueden socializar. Finalmente hay algunas cosas que como parte del proceso de acompañamiento
estamos diseñando, y es los elementos fundamentales que van a ser evaluados en esta práctica. Y ahí creo que son 4 o 5 elementos que se van a evaluar como parte de esta práctica. Una es precisamente el diseño del plan. Si no podemos ir a una práctica profesional sin tener claro qué es lo que vamos a hacer, y que ese qué vamos a hacer sea oportuno, sea atinado. También vamos a evaluar las horas de práctica, porque las horas no simplemente es de un horario estricto, sino es el cálculo que un técnico en desarrollo local o un licenciado en desarrollo local debe tener, el cálculo que debe tener entre un producto que va a entregar en materia de desarrollo y el tiempo que va a requerir en eso. O sea, el manejo del tiempo en relación a los productos y objetivos es clave. Por eso entonces vamos a evaluar también un segundo elemento, que es el cumplimiento de las horas. El tercer elemento es el desenvolvimiento en el campo, porque esta es una carrera eminentemente del desarrollo de las personas. Para decirlo de alguna manera, no podemos tener y formar desarrolladores locales sin empatía, por ejemplo, sin inteligencia emocional, sin solidaridad, sin compromiso. Entonces, no podemos tener un practicante que no va a la práctica o que hace una cosa pero no está donde debe estar. Entonces vamos a evaluar el tercer elemento, que es el desenvolvimiento en el campo, y que va a ser una evaluación realizada por los sujetos con los cuales está trabajando. Finalmente vamos a evaluar los productos que se comprometieron a entregar de acuerdo a la práctica y el informe final. Son los 5 elementos de los cuales vamos a evaluar y en los cuales hemos estado trabajando en esta etapa preparatoria. Estamos hablando de un periodo que es relativamente prudencial, porque justamente son 300 y resto de horas y 500 en el técnico, ¿no? ¿Qué significó para usted, Maribel, esta etapa de preparación? Justamente el profesor Alexis decía, qué bien que ya voy a la práctica. ¿Qué significó para usted decir, ya estoy lista para ir a la práctica? ¿Cómo se sentía equipada para esta etapa? Es lo que en algunos momentos decían, qué bien que la universidad está devolviendo a la sociedad esa parte que le debe, digamos, en términos de su vinculación universidad-sociedad, a fin de ir logrando la inserción de una nueva profesional en su dinámica laboral, equipada con nuevas herramientas. Fíjese, licenciado, que nosotros, como le mencionaba en el anterior, hemos tenido asignaturas que nos han ayudado precisamente a identificar cuál es el proyecto o cuál es la actividad que queremos hacer. En el caso mío, en diferentes clases, la de proyectos, la clase de investigación, técnicas de investigación, entonces identificamos qué proyecto es el que queríamos realizar. Y para mí, en mi caso, fue mucho más fácil. Yo ya tenía identificado que el lugar donde iba a hacer mi práctica era en Tatumbla, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya vinculado, ya con el licenciado que está coordinando la práctica, ya con toda la metodología, obviamente se nos hizo mucho más fácil saber, o confirmar qué es lo que queríamos, ¿verdad? O sea, la visión que teníamos y con los conocimientos adquiridos nos ayudó a finalizar, a decir, es esto realmente lo que yo quiero, y crearnos grandes expectativas, ¿verdad? Porque en realidad nosotros queremos hacer, espero que podamos hacer muchas cosas, o poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de toda esta carrera. Y es que justamente, profesor Alexis, me imagino que es una tarea nada fácil el tema de ayudar a conciliar entre la expectativa del estudiante y lo que realmente es realizable, ¿no? ¿En qué medida la expectativa de los estudiantes ha sido realista, o en qué sentido había que ayudarle a ajustar esos planes que han ido presentando ellos? Bueno, en realidad tiene complejidades
lo de la práctica tanto por el lado de la institución receptora como también por parte del estudiante. Miren, por parte de la institución receptora hay probablemente como dos tendencias. Una tendencia es creer que el practicante hay que ponerlo a hacer cualquier cosa, ¿verdad? A pesar de que las instituciones les dicen que lo van a recibir y todo. Pero puesto en el campo, si la institución no tiene una buena visión sobre qué es el desarrollo local y le llega un técnico o un licenciado en desarrollo local, lo ponen a hacer cualquier cosa de otras disciplinas, en el mejor de los casos. Eso es una tendencia que hay que irla trabajando. Por eso ahora no podemos, el compromiso nuestro en la carrera es ubicar a los estudiantes en lugares de práctica, previo a algunas conversaciones con las corporaciones municipales o con las instituciones para asegurar que realmente tienen un espacio. La otra tendencia es a veces el otro extremo, que las instituciones tienen tantas necesidades que cuando llega un estudiante practicante quiere que les resuelva todo, y de todas las disciplinas en corto tiempo. Ese es otro problema que también tenemos, porque esto es un proceso de aprendizaje. Esto debe ser como un ganar-ganar con la institución y una ayuda. Nosotros colaboramos y ellos colaboran con los estudiantes. Esas dos cosas que creo que en alguna medida lo hemos ido abordando en este periodo con los planes, porque los planes tienen que ser aprobados por la institución. Entonces, al ver el plan, creo que ahí pueden decir ellos, bueno, estamos un poco más claros qué es lo que vamos a hacer. Ahora, por el lado de los estudiantes también tenemos complejidades. Por un lado, hace unos años hicimos un estudio sobre el perfil del estudiante de la carrera de desarrollo local, y es un perfil que en términos generales es un estudiante trabajador, con ingresos económicos medianos y bajos. Entonces muchos de ellos, la mayor parte, se desenvuelven en el mundo del trabajo, tienen sus empleos fijos, sostienen muchos de ellos la familia. Entonces cuesta que los estudiantes digan, me voy a dedicar 3 meses, me voy a retirar de mi trabajo, de mi familia o de lo que sea para irme a hacer la práctica. Eso es una dificultad que tenemos y que debemos ir poco a poco trabajando, que el estudiante desde que ingresa a la carrera debe saber que al final va a destinar un tiempo que es el tiempo de aprendizaje total en práctica. Ahorita pues estamos haciendo mediaciones, combinando. Hay jóvenes que se están sacrificando. Hay un caso, por ejemplo, de un estudiante que pidió un cambio de horario en su trabajo para entrar a las 5 de la tarde y salir a las 12 de la noche para poder hacer su práctica de 8 a 4 de la tarde. No es lo más adecuado por el tema del agotamiento laboral. Pero todas esas cosas tenemos que irlas trabajando con los empleadores de nuestros estudiantes, con los lugares de práctica, para que pueda ser una práctica que el tiempo lo permita, que los productos sean atinados y que realmente sea una experiencia pedagógica de gran valía. Y ciertamente un proceso bastante complejo en términos de que sean los mismos estudiantes los que puedan también ir identificando qué tipo de experiencias son las que sienten que quisieran terminar potenciando en su proceso formativo. Y de ahí, José Luis, me imagino que usted también desde el mismo proceso formativo comenzó a visualizar en qué área quería desarrollar su proceso de práctica académica, porque efectivamente, así como hay prácticas académicas que pueden estar volcadas más a procesos de ordenamiento territorial o procesos de planificación, procesos administrativos de finanzas o marcos legales,
o digamos dinámicas más relativas a la participación comunitaria, hay una diversidad de campos, ¿no? Entonces creo yo que, tal como usted lo planteaba, profesor Alexis, el campo es tan diverso que igual uno se puede sentir avasallado, ¿verdad? Puede sentir que el mundo le desborda, o también puede llegar al periodo de la práctica sin tener total o mucha claridad, y ahí creo que justamente el proceso formativo tiene que ir contribuyendo a ir clarificando ese proceso. En el próximo set vamos justamente a conversar de lo que serían las experiencias personales en lo que ha sido la inserción, y ahí vamos a comenzar con José Luis para que nos comparta cuál ha sido su experiencia a partir de la inserción que va teniendo ya en el lugar que seleccionó como lugar de práctica académica. Y interesante, varios estudiantes han optado a la realización de su práctica no de manera individual, sino en equipo, porque en equipo efectivamente han constatado que pueden empujar con más fuerza, que pueden llegar más lejos. Les invitamos entonces a que se queden con nosotros. En nuestro siguiente set vamos entonces a conocer de viva voz qué está representando para estos estudiantes su participación en sus prácticas académicas, qué contribución están brindando a los procesos de desarrollo local en nuestro país. Siga con nosotros, no nos cambie. En nuestro programa vamos a conversar este día con estudiantes de la carrera de desarrollo local que se encuentran realizando su práctica académica en distintos municipios a lo largo y ancho del país. Precisamente son 21 estudiantes en el nivel técnico y en el grado de licenciatura que ya se encuentran desde hace más de un mes desarrollando en algunos casos 300 horas de práctica académica y otros que están desarrollando 500 horas de práctica. ¿Qué está representando en términos de experiencia y en términos de contribución este proceso de desarrollar la práctica académica en una alcaldía municipal? José Luis, usted precisamente está en el municipio de San Buenaventura. ¿Qué está representando entonces su contribución ahí? ¿Cómo decidieron ir a San Buenaventura? ¿Cuál es el eje de trabajo? ¿Cómo están desarrollándolo? ¿Cuál ha sido la realidad con la que se encontraron entre lo que pensaron y lo que están haciendo hoy día? Compártanos, por favor. Pues al final es un trabajo que se ha venido haciendo desde que empezamos el técnico, y esa fue una de las alternativas, uno de los puntos que nos hizo tomar la decisión de poder hacer la práctica en San Buenaventura. Esto se debe a que tanto por las autoridades ha habido cierta apertura y cierto nivel de aceptación por el trabajo que puede desarrollar un técnico o un licenciado dentro de las actividades que ellos pueden tener. Entonces uno se llega a generar esa cierta imagen o esa expectativa de que qué es lo que puede ir a hacer. Al final decidimos hacerlo en grupo, así como nos decía usted anteriormente. Fue una alternativa que decidimos optar, y esto se debe a que al final 3 personas pueden hacer un trabajo aún más amplio que una sola persona, y eso nos puede ayudar a desarrollar, ya que como se mencionaba antes, a nivel de licenciatura, la persona que ya se graduó del técnico tiene que cumplir con 300 horas. Entonces, en 300 horas es un tiempo muy corto, podría decirse, pero ahí es donde entra la parte que se nos ha venido explicando desde que iniciamos la práctica, de la elaboración de planes para ejecutar actividades en tiempo real. Al final se llegó a ciertas negociaciones con lo que es el alcalde, José Andrés Amador, y la corporación municipal, para poder iniciar un proceso de práctica nosotros ahí en la alcaldía y trabajar un determinado tema.
y eso es lo que nos decía el licenciado. Actualmente cuando uno va a hacer una práctica, a desarrollar un trabajo y uno llega, quieren muchas cosas, pero ahí es donde uno tiene que puntualizar y crear algo o un plan o un tipo de estrategia que le ayude a cumplir o a satisfacer por lo menos una de tantas necesidades que pueda llegar a tenerse. Y fue como tomamos la decisión nosotros de elaborar planes comunitarios, que en eso se ha concentrado el trabajo que va a realizar el equipo que tenemos ahorita en San Buenaventura, que somos 3, y ha sido un proceso bien formativo, porque todo lo que hemos logrado ver en el transcurso de la licenciatura se puede ir aplicando ahorita. Casualmente todas las herramientas que el profesor Alexis nos ha dado ha servido mucho porque nos ayuda. Nos decía planes mensuales, planes semanales, uno se puede ir programando y decir, podemos empezar con esto. Y esa fue la decisión, porque nosotros elaboramos el primer borrador como grupo. Luego de que uno plantea las fechas, claro, eso se tiene que llevar a un consenso con las autoridades para que en conjunto se vuelva a hacer una reprogramación y en base a a las actividades que ellos puedan plasmar, entonces nosotros irnos adecuando o ellos adecuarse también al tiempo que nosotros podemos utilizar. Al final se presentó la propuesta, hace poco se hizo la presentación ante la Corporación Municipal de lo que es en sí el plan de trabajo que se va a desarrollar como práctica y fue aprobado, que era lo que veníamos hablando hace poco. Fue aprobado por la corporación y eso nos da la pauta de iniciar. Y la decisión de empezar a trabajar con planes de desarrollo comunitario es por lo que veníamos hablando anteriormente, de que se puede empezar desde el nivel más bajo y después llevar ese crecimiento, ese desarrollo hasta la parte superior, que ya en este caso sería el término municipal. Es un trabajo bien interesante. ¿Por qué? Porque al final no solamente se ha tomado en cuenta autoridades, sino que los grupos organizados que están presentes en cada una de las comunidades, ellos van a tener la libertad de poder expresarnos cuáles son las necesidades y empezar a elaborar todo lo que conlleva un plan de desarrollo comunitario, todos los pasos, cada uno, y una de las grandes ventajas es de que es un proceso totalmente participativo, porque ellos logran expresar y después de que nosotros como grupo termina de elaborar el plan, se les presenta a ellos para que ellos hagan una evaluación y validen ese mismo. Y ese sea con el que ellos puedan contar para empezar a ejecutar y llevar un conjunto de acciones de forma ordenada. Esa es una de las grandes ventajas. Aparte de que se facilita, porque como nos decía el profesor Alexis anteriormente, es un trabajo bien pesado. Ahorita con la práctica son un montón de actividades, la evaluación, son 5 fases que nos mencionó y resultan bien interesantes porque a pesar de que uno cree o puede llegar a creer de que tienen cierta exigencia y que lo obligan a uno a enfocarse directamente en ella, pues también ayuda a crear esa expectativa, a mejorar y a querer superarse de la misma manera. ¿Por qué? Porque uno trata de llegar a lo que se nos está pidiendo con las acciones que uno está plasmando y llegar a ver esa práctica, como nos decía anteriormente, que se miraba como solamente un requisito nada más. Y ahora es algo mucho más elaborado, mucho mejor pensado y que nos ayuda a planificarnos mejor y a elevar ese nivel de exigencia que se puede llegar a tener. ¿A cuántos municipios está llegando la carrera de desarrollo local, profesor Alexis, a través de la práctica en esta oportunidad? Bueno, quiero decirle que hay 2 modalidades de inserción. En algunos municipios y en algunas instituciones que también están vinculados a municipios. Estamos ahorita, los estudiantes del grupo están en los municipios de Tatumbla, el municipio de San Buenaventura, en el municipio de Curarén, en Francisco Morazán. Bueno, está también el distrito central y Sabana Grande, creo que son los municipios en Francisco Morazán. Luego está en el municipio de Cane, en La Paz, y en una mancomunidad en el departamento de Ocotepeque, que hay un estudiante que es de esa zona,
y está colaborando en todo lo que es el desarrollo de planes municipales. Y luego hay dos instituciones, el caso de la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas, DINAFRO, y el otro es el FIS, en el Departamento de Desarrollo Local, Desarrollo Económico Local, creo que es, que también hay un estudiante practicante en esa zona. Interesante la contribución que están brindando, y es que justamente... Perdón, también está el municipio de Ojojona, que hay dos estudiantes que están en una práctica con una institución local, con formación de jóvenes, y ellos están haciendo todo un trabajo de promoción, de desarrollo de estrategias a nivel municipal. Es decir, que la contribución de la carrera de desarrollo local a través de la práctica está siendo bastante significativa en este periodo. Y muchos de ustedes están haciéndolo en equipo, tal es el caso suyo, Maribel. ¿Qué está representando esa experiencia de trabajar con otros colegas, de ver que el trabajo en equipo tiene su fuerza, pero también tiene sus complicaciones? Bueno, nosotros, así como lo manifestó el licenciado Alexis, también queríamos abarcar tantas cosas, queríamos tocar tantos temas, ¿verdad? Y tuvimos que hacer un replanteamiento, porque cuando nosotros llegamos y tuvimos la entrevista que el señor alcalde abrió las puertas para que nosotros pudiéramos apoyarlo, hablamos de juntas de agua, hablamos de ordenamiento territorial, hablamos de microcuencas, hablamos de turismo, de las mesas de no sé qué, de todo. Y a medida que estuvimos hasta el clima querían cambiar ahí. en diferentes reuniones, ya fuimos como aterrizando, ¿verdad? Y también lo que usted decía, Alexis, que es la cuestión, la empatía, ¿verdad? Con la comunidad, cómo nos miraban a nosotros, qué llegan a hacer ellos a este lugar. Entonces, nos mandaron con 2 personas, no tuvimos mucha química con esas 2 personas, sin embargo, el señor alcalde siempre con las puertas abiertas, hasta que ya tenemos 2 o 3 semanas de estar en Tatumbla, y pudimos identificar realmente qué es lo que necesita y qué es lo que quiere la población a corto plazo, ¿verdad? Y nosotros estamos apostando, hoy precisamente le traemos ya el plan firmado ya por el señor alcalde, y con una cita en la corporación municipal el 1 del otro mes, porque vamos a crear la unidad turística municipal, ¿verdad? Con orientación en turismo rural. Mañana tenemos un recorrido que vamos a hacer porque ya hay una persona que se encarga de los senderos y del ciclismo que llega ahí a Tatumbla. Entonces, vamos a hacer ya para hacer la interpretación de los senderos, para poder identificar las distancias, los tiempos, la logística y todo. Y creo que a corto plazo es una actividad que la ciudad, el municipio de Tatumbla pueda desarrollarse. Acuérdense que Tatumbla también tiene el 70% de lo que producen, las hortalizas que producen se consumen en Tegucigalpa, en Francisco Morazán. Y estamos identificando la ruta de las hortalizas, estamos identificando la ruta de las rosquillas. Yo no sabía que existía una producción de rosquillas de alta calidad, ¿verdad? Y muy buena, y el recorrido, el clima. Entonces, estamos enfocados en el turismo rural, que está dentro de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible y ya existe, entonces no estamos desenfocados. Y el 1 queremos hacer la presentación para tener el visto bueno de la corporación para que haya ya una unidad turística municipal autosostenible. Interesantes aportes. Para ir concluyendo... Fíjese que eso es un elemento importante como aprendizaje, que hay 2 aprendizajes vitales. Una es que la práctica no puede ser una iniciativa exclusiva del estudiante, es decir, que el estudiante vaya, busque, sino que debe ser un proceso de varios actores, de la carrera, de la universidad, del enfoque de vinculación, los estudiantes, y cómo se relacionan con espacios como las corporaciones. Y el otro aprendizaje es que el estudiante tiene, en estas carreras, el estudiante o el profesional tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a ceder, a encontrar ese clic de necesidades, porque uno aquí se puede hacer sueños y pensar que
van a ir a transformar un municipio. Entonces creo que esos son como lecciones aprendidas. Precisamente eso le iba a preguntar, profesor Alexis, ¿cuáles son las grandes lecciones que nos quedan? Ya nos ha señalado dos. No sé si habría algún elemento adicional que quiera agregar como parte de este proceso de aprendizaje. Bueno, mire, una lección aprendida, no sé si es muy personal, pero que creo que se puede ir trasladando a nivel institucional, es que cuando a mí me dijeron que coordinara las prácticas, yo tenía un esquema de práctica y, por ejemplo, yo pensaba que disponíamos de los estudiantes para que fueran a hacer la práctica. Mi sorpresa, yo conseguí, por gestiones previas, creo que 5 municipios donde fueran a hacer las prácticas, en Lempira, en Santa Bárbara y en Olancho. Mi sorpresa es que ninguno se quiso ir, ningún estudiante se quiso ir. E incluso en esos municipios les daban costos de alimentación, de transporte, de hospedaje, que creo que en ninguno de los casos actualmente ningún municipio está dando eso. Y habíamos gestionado eso. Mi sorpresa es que ninguno se fue. Es parte de la realidad entonces. Es parte de la realidad, es decir, el sujeto estudiante que tenemos tiene una particularidad que tenemos que ir trabajando para que ellos comprendan más a profundidad que la práctica, y de parte nuestra también entender que el estudiante tiene un sinnúmero de ámbitos, de realidades en los cuales hay que saber conciliar. Eso es un aprendizaje importante. El otro es que con cada vez más debemos afinar desde nosotros cómo encontrar esas posibilidades de colaboración en las prácticas, por lo que habíamos dicho. Tatumbla fue un buen ejemplo, que ellos habían hecho su plan, puestos allá se enteraron que no, y entonces esas realidades son tan variantes que hay que saber trabajar con pertinencia y con rapidez, porque es el otro tema que hemos aprendido, es la rapidez de hacer las cosas, porque esto va en el marco de un periodo académico determinado. ¿Cuál sería la invitación, José Luis, para otros jóvenes que quieran sumarse a este sueño de querer transformar Honduras desde los procesos de desarrollo local? Pues la invitación sería para que se unan en realidad a lo que es la licenciatura. Como saben, es una carrera nueva, pero que al final logra generar muchos beneficios a la sociedad y lo ayudan a crecer personalmente, para poder ir generando ese impacto positivo dentro de ciertos sectores que ayuden a generar ese verdadero estado de bienestar. El técnico, que esa es una de las grandes ventajas que se tiene, que uno puede sacar el técnico y después decidir si quiere sacar la licenciatura. Entonces son pocas las carreras que dan esa opción, y creo que es algo muy interesante, porque al final a uno le ayuda, porque se queda con su título de técnico, su título de licenciado y posiblemente de máster o doctorado, claro que ya depende de las metas que uno se pueda plantear, pero que al final es una carrera muy bonita, práctica, que le ayuda a que lo que uno va aprendiendo en cada una de las clases, toda la parte teórica, puede ejecutarla y no solamente quedarse con esos conocimientos básicos y después a la hora de ir a desarrollarse en el ámbito profesional, quedar prácticamente perdido, por decirlo así, y esa es la ventaja de tener una carrera práctica que le ayuda a entender muchas cosas. Muchas gracias, José Luis. Su invitación, Maribel, para aquellos otros estudiantes que un día estarán listos y dispuestos a desarrollar su práctica y concluir su etapa formativa. Yo siempre me hice una pregunta: ¿qué hago yo por mi comunidad? ¿Verdad? Y con esta carrera creo que doy respuesta, porque me preparan para poder fortalecer, ayudar, a incidir un poquito, un granito, para poder apoyar de que cuando uno quiere, puede, ¿verdad? Cuando uno se fija metas, el tener a personas humildes, sencillas, personas trabajadoras, personas honestas y motivarlas a salir adelante, ya uno se siente bien.
uno se siente con deseos de seguir apoyando, con deseos de seguir ayudándoles a crecer, a que se organicen, a que tengan una autoestima alta. Entonces, ¿qué hago yo por mi comunidad? En mi caso, pues estudié mi carrera, estudié este técnico que me gusta, que me complementa y sé que puedo, ya con las herramientas, como es los conocimientos, puedo hacer mucho por mi comunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Amigos, amigas, hemos llegado al final de este programa. Vamos a conversar. Esta tarde hemos tenido el gusto de conversar con estudiantes en práctica en la carrera de desarrollo local y justamente a partir de la contribución que los mismos están brindando en distintas alcaldías, municipios, mancomunidades, organizaciones e instituciones. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado y les invitamos para que en otra ocasión también sigan disfrutando de la programación del canal universitario. Nos ha acompañado el profesor Alexis Ordóñez, a quien agradecemos que haya venido a compartir su experiencia de acompañamiento, a José Luis Manzanares y Maribel Espinosa. Muchísimas gracias por haber estado. Sigan entonces disfrutando de la buena compañía del canal universitario. Les habló el profesor Miguel Alonso Macías y les invitamos a que disfruten de la buena programación de UTV Canal Universitario, el canal de la cultura. En su programa Vamos a Conversar.